Bueno, veamos entonces si podemos traducir. Tengo acá una primera oración: Die regierenden Gegner der Oppositionspartei. Bien, acá no tenemos verbo, pero claramente tenemos, digamos, este es el participio, ¿no? Que aparece, uno de los participios que, o hay otro, bueno, uno de los participios que aparece en el texto de Marx. Regierenden viene obviamente del verbo regieren, son dos, brandmarken y regieren. Regieren significa gobernar, dirigir. ¿Mm? Eh, Transparente la palabra, ¿no? Fíjense entonces lo que tenemos acá, ¿no? Die Gegner sería lo primero que hay que señalar, y después esto der Oppositionspartei, o sea, acá miro en esta oración, ante todo, como ya sabemos, los sustantivos que tenemos: Gegner y Oppositionspartei, y digo, bueno, eh, a qué género pertenecen, obviamente, y cuál es género, número, caso, etcétera. Bien, acá sabemos que tenemos, bueno, este está en nominativo, die Gegner, ¿no? Plural, y der Oppositionspartei. Partei sabemos que es una palabra del género femenino, y acá está en genitivo esto, ¿eh? Entonces, ¿qué tenemos acá? El participio, fíjense, hasta la D ahí, regieren, le agrega la D, y luego lo que viene acá es la declinación. ¿Por qué? Porque Gegner está en plural, die Gegner, entonces si está el artículo va con N, ¿no? Y obviamente la E, regierende, es para que no se dé el choque de vocales entre la D y la N. Die regierenden Gegner der Oppositionspartei, entonces se traduce como los adversarios, creo que habíamos dicho que le vamos a traducir. Además, para no poner opositores de nuevo y tampoco enemigos, me parece que los adversarios. Y acá ven, es donde hay que ir ingeniándoselas para poder traducir. Los adversarios que gobiernan, pongamos, o que rigen, que dirigen. Ajá, fíjense esto que hago acá, ¿no? Partido de oposición. Claro, les decía este en dativo, ¿no? Los adversarios del partido de oposición. Es lo que dice, podría ser una alternativa, ¿no? Para traducir: los adversarios del partido de oposición que gobiernan. Aunque yo no estoy muy seguro si es, digamos, claramente no es este el sentido, porque si son de oposición no son los que gobiernan, o sea, esto es un poco confuso, ¿no? Em, y si pongo que rigen, que dirigen, ya es como que queda raro, ¿no? Los adversarios del partido de oposición que dirigen, bueno, que dirigen qué. Por eso lo que hice fue adaptarlo al dativo este, perdón, al genitivo este, y lo puse, ya sí, los adversarios que dirigen el partido de oposición. Me parece que eso toma mejor el sentido de la frase. Bien. Estaba pensando, después de Marx, qué podíamos hacer. No sé si alguien ve el video y tiene alguna sugerencia. Em, Había pensado por ahí Kant, quizá algún texto de Kant, no la crítica a la razón pura, porque me parece que es medio complicada, pero por ahí podría ser algo de la fundamentación de la metafísica de las costumbres, quizá el comienzo, que es lindo, de la buena, lo único bueno en este mundo es la buena voluntad. ¿Qué significa eso? Pensar un poco, a mí siempre me confundía, ¿no? O no sé, algún texto de Benjamin. Bueno, hay un montón de filósofos, ¿no? Que se pueden trabajar, qué sé yo, Schopenhauer, volver a Nietzsche, no sé. Die Gegner der Oppositionspartei. Ah, bueno, no alemán, pero que escribe en alemán, Wittgenstein, ¿no? Que es como un clásico de los. Cuando uno empieza a aprender ya un poquito de alemán, agarra, pum, Tractatus. Está bueno. Der Brandmarken de Vorwurf. Porque al ser proposiciones, ¿no? Es como. Tomas una proposición, haces lo que tiene gramática y seguís avanzando. O sea, pues se puede ver bastante, o las fundamentales, ¿no? Del Tractatus. Bien.
Ajá, ahí teníamos una, die. Acá tenemos una alternativa. Lo que hice es, en esta paráfrasis, eh, construí una oración donde meto una relativa, ¿no? Digamos, agarré el participio y a partir de eso hice una relativa. Bueno, lo mismo, ¿no? Los miembros de la oposición, los adversarios de la oposición. O los adversarios que dirigen la oposición. Fíjense, que dirigen la oposición. O sea, acá es como que, pues literalmente dice los adversarios de la oposición que, ¿no? Ahí tenemos la relativa, ¿no? Die Gegner, que dirigen. O sea, que dirigen el partido de oposición. Que dirigen la oposición. Bueno, no pongo Partei acá, pero Partei me parece que es una buena adaptación, ¿no? Los adversarios que dirigen la oposición. Em, o que dirigen el partido opositor, podría ser también. Bueno, acá ya tenemos el otro, Brandmarken, marcar a fuego, estigmatizar, un verbo, ¿bien? Y en Marx aparece como participio, acá vemos claramente la señal, la D, eso es lo que nos permite identificar los participios, y la E acá de la declinación. Bueno, obviamente tenemos esto en toda esta unidad en nominativo y esto des comunismus, o sea, obviamente es un genitivo, ¿no? Eh, el, creo que le habíamos puesto acusación a Vorwurf, es reproche, ¿no? Pero habíamos puesto acusación porque me parece que tiene ese sentido. Em, entonces, la acusación estigmatizante, ¿no? Fíjense que decía antes, cuando explicaba el participio, cantar y el participio es cantante, ¿no? O sea, cantante es, por ejemplo, la que canta, ¿eh? Eh, tienen esa terminación ante, ¿no? O ente. Y acá, bueno, estigmatizante. Porque poner la acusación que marca fuego ya me parece un poco exagerado, ¿no? Les repito que vean las traducciones que hay en internet, a ver si comparten también mi opinión, ¿no? Son muy exageradas, a veces también deforman un poco el sentido del texto, me parece a mí. La acusación estigmatizante de comunistas, acá habíamos adaptado, ¿no? Porque es del comunismo, literalmente, pero, o de comunismo, ¿no? Comunismo, pero esto queda, sí, se entiende, pero me parece a mí que hacer un adjetivo de este sustantivo em, reproduce mejor el sentido. La acusación estigmatizante de comunista. Bien, esto es como, es actual esto, ¿no? Eh, es muy actual, me parece esto que está diciendo Marx acá, ¿no? Se dice comunista a gente que no es comunista. Em, y esto es la idea de reproches o acusaciones cruzadas, ¿no? Esa es la idea de la oración. Ojo que me parece que el estilo de Marx acá es malo, ¿no? En la oración está, por muchas razones, no sé si entrar en tantos detalles, pero bueno, si se me ocurre algo se los digo, pero me parece que podría haber escrito mejor esta oración, por lo menos. Bien, wir haben den Oppositionsleuten, vamos a la que sigue, ¿sí? Wir haben den Oppositionsleuten den brandmarkenden Vorwurf des Kommunismus zurückgeschleudert. Acá tenemos este verbo separable, zurückschleudern. Vemos que lo que les decía antes, ¿no? Acá el ge que está ahí nos está diciendo ya, nos está cantando que se trata de un participio y acá tenemos el auxiliar, o sea, el tiempo acá es un perfecto. Siempre voy a los verbos, fíjense. Luego observo los sustantivos y cuál es la relación con el verbo, ¿no? El verbo dirige la oración y asigna funciones. El verbo es el regiert, ¿no? Das Verb regiert den Satz. Bien.
Entonces, podemos, bueno, el verbo es haben zurückgeschleudert. El sujeto es wir, ¿no? Nosotros hemos devuelto, podemos decir, esta idea de reproches o acusaciones cruzadas, hemos devuelto, zurückschleudern, y nos queda, ¿no? Luego, Oppositionsleuten, Vorwurf y Kommunismus, ¿no? Ya sabemos entonces por la oración anterior, des Kommunismus, genitivo, y después, bueno, acá es donde tenemos la estructura esta con el participio, de nuevo, Brandmarkenden, ¿no? Sabemos que Vorwurf es una palabra del género masculino y bueno, acá es como cantado que está el acusativo, ¿no? Es porque si hemos devuelto, ¿qué hemos devuelto o qué hemos vuelto a lanzar? No se me ocurre ninguna mejor para traducir zurückschleudern, por ahí como que tengo una así en la punta de la lengua, pero no me sale. Hemos devuelto ¿no? El objeto directo, la acusación, habíamos puesto, hemos devuelto la acusación qué gracioso, estigmatizante de comunista y queda esto, ¿no? Den Oppositionsleuten. ¿Y qué es eso? Leute sabemos que es, die Leute está en plural. A ver, Leute. Sí, es plural, Leute. Gente, ¿no? ¿Dónde estamos? Em, y fíjense, entonces la N esta y el den, o sea, tendría que ser die Leute en nominativo. Entonces si uno se confunde que dice, den es el artículo determinado en el caso acusativo, bueno, sí, si la palabra es del género masculino, pero acá no es el caso. Em, y está la N esa y sabemos que en dativo plural es den y al final se le agrega la N al plural, ¿no? Así que está cantado que acá es dativo y que la función que le asigna el verbo, entonces a esto, den Oppositionsleuten es objeto indirecto, obviamente, que es una de las funciones que frecuentemente cumple el dativo, ¿no? Entonces nosotros hemos devuelto o vuelto a lanzar a la gente de la oposición la acusación estigmatizante de comunistas o comunista. Sí, comunistas. Bien. Bien. Bueno, acá ya la idea es ir acercándonos de a poquito, de lo más simple a lo más complejo. Acá ya voy a agregar obviamente voz pasiva, ¿no? Que es lo que viene y estamos analizando con esta oración. Em, Voy a hacer otro video mejor para que no se me haga tan largo y a ustedes también. Este lo dejo acá. Y ya terminamos con esta en el próximo.